Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos, en especial a Cristian y María Esther, que lo veo en línea, y también a los que se vayan incorporando o que vean después de terminar la clase, vean la grabación. Bueno, en la clase anterior yo me presenté, les conté que mi nombre es José Miguel Hidalgo. Yo he dedicado gran parte de mi vida profesional al tema de las asociaciones público-privadas para la provisión de infraestructura. Eh, eh, Me parece muy interesante que existan alumnos de varias nacionalidades, porque eso enriquece el debate y podemos compartir algunas experiencias. Desde ya, bueno, de los que se han presentado a través de la plataforma, hay alumnos de El Salvador, España, Ecuador, Perú, Honduras y entre otros. En la primera clase vimos características principales, ventajas y algunas características de las asociaciones público-privadas para la provisión de infraestructura. Y hoy día vamos a ver diversos modelos de PPP o APP. Les dije también en la primera clase que para efectos de la clase muchas veces vamos a usar, y lo que se usa comúnmente en Latinoamérica, se usa como sinónimos, concesiones de obras públicas, así se llama en Chile, APP, que serían asociaciones público-privadas, PPP, que sería en inglés, y así muchas veces se utilizan como sinónimos, los van a encontrar en los textos como sinónimos. Y entonces, antes de comenzar con el tema número 2, quisiera saber si es que en relación con la clase anterior, en relación con lo que han leído, si tienen alguna pregunta, comentario, opinión, sugerencia, lo que quieran a través de este medio. Y comenzamos entonces con el tema número 2. Pero les doy un espacio para que puedan hacer alguna pregunta, comentario, opinión o lo que estimen relevante. La María Esther dice por ahora no, la clase anterior fue clara. No sé si algún otro quisiera participar o todas las preguntas también las pueden hacer a través de la plataforma, pero pueden aprovechar ahora que estamos en vivo. Ok, Isabel dice buen día, perfecto. Buen día, buenas tardes acá en Chile, Isabel. Vamos a, entonces, veo que no hay consultas en relación con la clase anterior o comentarios u opiniones. Perfecto. Comenzamos. En la clase número uno, entonces les comentaba que vimos características a grandes rasgos de en qué consisten las APP. Eh, Perdón, Isabel dice, en mi caso no hay dudas, solo en el tema de concesiones quizás estamos profundizando más en este tema 2. Sí, vamos a profundizar en el tema. Eh, Así es que durante la clase pueden, si hay algo que quieran profundizarlo, pueden ir comentando a través del chat o cuando finalice la clase. Lo que vamos a ver hoy día, entonces, en la clase número uno vimos características generales del modelo, en qué consiste, quiénes participan, cómo se elige el ganador, etcétera. Y lo que vamos a ver hoy día son diversos modelos de PPP. Y hay una cosa que quiero explicarles, que esta distinción entre diversos modelos es una distinción que se usa desde el punto de vista académico, pero muchas veces desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la implementación del modelo en varios países, van a ver que algunas distinciones que vamos a hacer en esta clase no se aplican en la práctica. Por ejemplo, vamos a hacer una distinción más adelante entre modelo BOT y concesiones. Y en Chile, por ejemplo, el sistema se llama concesiones de obras públicas, a pesar de que incorpora los BOT. Por eso les cuento que aquí vamos a hacer algunas cosas que son más bien académicas, algunas distinciones que son relevantes de conocer, pero que en la práctica muchas veces se utilizan como sinónimos. En este primer gráfico, en esta primera ilustración, digamos, tenemos diversas modalidades en que se puede desarrollar infraestructura, desde el sector izquierdo, que está acá en la flecha, donde hay menor participación del sector privado, hasta la parte izquierda donde hay derecha, perdón, en la parte izquierda donde hay
que está acá en la flecha, que es donde hay menor participación del sector privado, hasta la parte derecha donde hay mayor participación de privado, que lo vamos a ir viendo. Esto está en inglés, pero después se lo puedo ir mostrando en castellano porque esta es una lámina que saqué del Banco Mundial. Isabel dice, me gustó mucho el comparativo que realizaste sobre PPP entre varios países, veo que Chile es un ejemplo a seguir. Sí, gracias Isabel por el comentario. Lo quiero decir con modestia que sí, que efectivamente Chile tiene aproximadamente ya 25 años de experiencia en el modelo. Hay varios países, como les contaba en la primera clase, que están mirando el modelo chileno con interés y por lo tanto quiero irles contando durante el desarrollo de las clases cuál ha sido la experiencia, cuáles han sido las cosas que hemos hecho bien y cuáles han sido también las cosas que no hemos hecho bien que sirven de experiencia. Ya en esto dice, está más clara la otra clasificación. No sé exactamente a qué se refiere, pero vamos a ir avanzando en distintas formas de presentar esta clasificación entre los diversos modelos de PPP. Estoy partiendo desde lo macro, estoy partiendo desde no solamente PPP, que es lo que nos reúne, sino que contarles cuáles son las distintas maneras de desarrollar infraestructura. Entonces, las partes que están acá encerradas en un círculo son las partes que no vamos a ver, o sea, son las partes. Si vamos hacia el sector derecho acá, son las partes donde existe la privatización y donde los activos son de propiedad del privado y por lo tanto no pertenecen al modelo PPP. Y vamos a sacar también el otro extremo, que sería el extremo izquierdo, donde hay una total, los activos por supuesto pertenecen al sector público, pero no hay ninguna participación del sector privado en la ejecución de la infraestructura. Y por lo tanto lo que vamos a ver es, donde dice acá Public-Private Partnership, que sería esto. Este es el modelo que vamos a ver, o sea, un modelo intermedio entre total participación del sector público sin participación privada y lo contrario. Les doy este marco para que sepan dónde se mueve el ámbito de las PPP. Jonathan dice, disculpe la tardanza, no te preocupes, comenzamos hace poco rato. Y aquí entonces vamos a una clasificación que ya está en castellano y solamente referido a participación público-privada. Entonces, todos los gráficos, las láminas, ilustraciones que les voy mostrando tienen una fuente. Esa fuente está disponible, tiene mayor desarrollo de los apuntes y también está disponible en la bibliografía por si alguien quisiera profundizar mayormente. Ernesto Uriot dice, me refería a esta clasificación. Sí, me imaginé que te refería a eso, lo que pasa es que esta clasificación solo la uso para mostrar cuáles son los distintos ámbitos de provisión de infraestructura y de desarrollo de proyectos de infraestructura, y luego me centro en esta parte central, dejando fuera los otros modelos, y aquí pasamos a esto. Es para darle un marco de qué estamos hablando. Perfecto. Bueno, esto está desarrollado por tres autores que se llaman Rosa Bonifaz y Guerra García. Les reitero que está en la bibliografía. Y ellos, también lo reitero, como dije en principio, hacen una distinción que tiene que ver con una distinción más bien académica, en el sentido que no es una distinción que se use en algunos países. De hecho, como les decía, en Chile el sistema se llama concesiones de obras públicas. Y ellos diferencian básicamente tres modalidades de participación privada en gestión de infraestructura de propiedad pública. La primera, que es un contrato de servicios y administración gerencial. La segunda, que son contratos de arrendamiento. Y la tercera, que son asociaciones público-privadas. Partamos con los contratos de servicios y administración gerencial. Los servicios de administración contratos de servicios de administración gerencial, también llamados contratos de operación y mantenimiento, por si en algún texto lo encuentran de esa manera, son aquellos contratos en que el Estado encarga al contratista que administre las actividades por un periodo relativamente corto de tiempo, de 2 a 5 años. Mucha de esta clasificación se basa básicamente en tiempos en que se entrega la
se entrega la infraestructura al privado, o también en grados de riesgo que asume el privado. Entonces, en este caso, son contratos relativamente cortos de tiempo, de 2 a 5 años, y en general el operador, que sería el privado, recibe un monto fijo para ejecutar tareas y no asume mayor riesgo. O sea, es distinto al caso que vamos a ver después de las asociaciones público-privadas, donde el plazo de ejecución es mayor y donde también hay un mayor involucramiento y hay una mayor duración de la concesión o del APP. Luego tenemos los contratos de arrendamiento. Yo me voy a detener brevemente en los contratos de servicio de administración gerencial y en los contratos de arrendamiento, porque quiero detenerme mayormente en las asociaciones público-privadas. Les estoy mostrando, partí la clase hablándoles de lo macro, de cuáles son las modalidades de ejecución de infraestructura. Dejamos fuera las modalidades donde no hay participación público-privada. Aquí nos estamos adentrando en las modalidades de participación público-privada, y dentro de estas tres modalidades que señalan los autores, yo quiero detenerme en las asociaciones público-privadas, que es el principal objetivo de la clase. Por lo tanto, contratos de servicio de administración gerencial y contratos de arrendamiento, no me voy a detener mayormente en ellos, pero sí están en los apuntes y también en la bibliografía. En el caso de los contratos de leasing y de arrendamiento, principalmente el privado es el responsable de la operación y mantenimiento, al igual que en el caso de asociación público-privada, pero no de la inversión. Y la diferencia principal con el caso anterior es que el operador no recibe un pago fijo del Estado, sino que cobra a los usuarios. Entonces, por ejemplo, los contratos que tenemos acá los términos Affermatch y LIS, que están en otro idioma, se utilizan para designar una clase de acuerdos, que son los contratos de arrendamiento, en virtud de los cuales el operador es responsable de la operación y mantenimiento, pero no del financiamiento. Recuerden ustedes que en los contratos que vamos a ver de asociaciones público-privadas, el responsable del financiamiento del proyecto es el privado y también de la operación del proyecto. Principalmente la diferencia entre lo que aquí señalamos como Affermatch, que serían los contratos de arrendamiento Affermatch, o los contratos de arrendamiento que se llaman lease, no nos vamos a detener en ello nuevamente, pero son principalmente su diferencia radica en el mecanismo de la remuneración del operador. O sea, bajo un contrato lease, el operador retiene los ingresos provenientes de los usuarios y hace un pago específico por arriendo de la autoridad. Y bajo un contrato de Affermatch, el operador y la autoridad se reparten proporcionalmente los ingresos provenientes de los usuarios. O sea, en el lease, básicamente, el operador retiene los ingresos de los usuarios, y en el Affermatch, el operador y la autoridad se reparten proporcionalmente los ingresos provenientes de los usuarios. Les reitero que muchas veces estas distinciones son más bien académicas que lo que se usa prácticamente en los distintos países. Y aquí quiero detenerme más en detalle en las asociaciones público-privadas, que son lo que está aquí marcado en rojo, y que son el principal motivo de la clase, diría yo. Entonces aquí hice una ampliación de las asociaciones público-privadas, y aquí nuevamente los autores hacen una distinción entre los contratos de joint venture, que son los contratos de empresa de propiedad conjunta, los contratos BOT, que a su vez los subdividen, y las concesiones. En el caso de los contratos de propiedad conjunta, son contratos, como probablemente ya han escuchado este término para efectos de otro tipo de situaciones. En el joint venture es un contrato que es poco utilizado, que son generalmente los contratos donde son poco utilizados para estos efectos. Son contratos donde ambas partes, en este caso el sector público y el sector privado, no se olviden que estamos hablando de asociaciones público-privadas, desarrollan de manera conjunta un proyecto, y para eso, en nuestro estudio dice la joint venture son un socio privado y un socio público, ¿verdad? Perfecto. Sí, Ernesto, eso es lo que estoy explicando. En los contratos de joint venture, entonces, existe una asociación donde el sector privado aporta al proyecto ciertos activos. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura podría aportar un terreno, y los privados son quienes aportan otros activos, y por lo tanto se genera una sociedad, y
en virtud de los acuerdos que tome la sociedad, se reparten después las utilidades. Vamos a los contratos BOT. Los contratos BOT, aquí nuevamente tenemos un gráfico en inglés, pero son los contratos que se conocen como Build, Operate, Transfer. En inglés, o sea, construye el privado, construye, opera y después de eso los transfiere al Estado. Nuevamente, lo que les reitero es que en este gráfico y para efectos académicos estamos separando contratos BOT de concesiones. La gran distinción que hacen los autores es que en el caso de las concesiones son proyectos ya existentes, es decir, por ejemplo, una infraestructura que es ya existente, y esa infraestructura se entrega a un privado para que opere la infraestructura y eventualmente haga nuevas inversiones. Y en los contratos BOT son contratos donde no existe infraestructura preexistente, por lo tanto es un contrato que parte de cero. La construcción, por ejemplo, de una nueva autopista, de un nuevo aeropuerto, infraestructura que no existía anteriormente. Esa es la distinción. Pero en Chile, por ejemplo, el sistema se llama concesiones de obras públicas y engloba todo lo que está en el círculo rojo. Por eso les digo que esta es una distinción más académica, pero en algunos países se usa sinónimo BOT con concesiones. Pero es importante, creo yo, que conozcan también la diferencia. Un esquema de contratos BOT está en inglés, pero no es complejo de entender. Es un contrato donde les quise incorporar esta ilustración, porque son contratos muy complejos y donde intervienen muchos agentes. Por lo tanto, no cualquier proyecto es susceptible de licitarse mediante este mecanismo, porque es un mecanismo caro, por así decirlo, es más caro que un mecanismo cuando se licita un proyecto con recursos tradicionales, porque requiere una estructuración y por eso que proyectos muy pequeños en general no se licitan a través del mecanismo BOT. ¿Quiénes participan? En el centro tenemos una empresa que podría ser la sociedad concesionaria, y esta sociedad concesionaria se relaciona de distintas maneras con muchos agentes. Se relaciona obviamente con la autoridad concedente, que es quien le entrega, que está en la fecha, es quien le entrega el proyecto de concesión, se relaciona con sus proveedores. Normalmente la sociedad concesionaria a su vez subcontrata una empresa constructora. En el caso de donde hay un proyecto que requiere es intensivo en su operación, como sería por ejemplo el caso de hospitales, donde el concesionario presta servicios, subcontrata también a un operador de los servicios, tiene a sus prestamistas o sus financistas, que son agentes muy relevantes en el éxito del modelo, tiene a sus dueños. Todos ellos, con cada uno de ellos, tiene una relación que es compleja y que por lo tanto hace que el esquema contractual sea complejo, costoso de implementar y por lo tanto no se aplica a proyectos muy pequeños. ¿Qué es lo que se entiende por pequeño? Bueno, eso depende, hay que verlo caso a caso. Pero por ejemplo, un proyecto de bajo $1.000.000 es difícil que se pueda implementar a través de este mecanismo. ¿Consultas hasta acá o comentarios o dudas? Néstor dice, está todo bastante claro, muchas gracias Néstor. María Esther dice, no hay duda, gracias. Miguel dice, está claro. Ok, continuemos. Dentro de los contratos BOT, voy a volver atrás, los autores hacen una distinción entre BOT, DBFT, DBOT. Los contratos DBFT son los contratos que conocemos normalmente como llave en mano. Design, Build, Finance, Transfer. O sea, el privado diseña, financia, construye, cuando termina de construir vuelve a manos del Estado. Si ven los otros dos proyectos, los otros dos clasificación, tienen la letra O que significa operate, o sea que incorporan también la operación del privado de la infraestructura. Incluso a veces en algunos proyectos podría ocurrir que el Estado parta licitando a través del mecanismo de asociación público-privada solamente la construcción, luego el privado construye, financia, que es muy importante,
cuando termina la construcción recibe un pago, vuelve a manos del Estado y el Estado licita solamente la operación. Eso también es un modelo posible. Ya, Ernesto dice qué diferencia entre DBFT y DBOT. Me parece que sí, me parece que se cruzó cuando lo estaba explicando, pero el DBFT básicamente es el diseño, la construcción, el financiamiento y luego vuelve al Estado. No hay una operación. Y en DBOT también hay un diseño, se construye, se opera y se transfiere al Estado. Javier dice, buenos días, disculpa por el atraso, mi internet estaba pésimo. Bueno, bienvenido, no hay problema. Espero que funcione bien para lo que viene. Ernesto dice la diferencia entre la operación, correcto. Entonces ahora veamos un ejemplo de DBOT, Design, Build, Operate, Transfer. Este es un caso real que vamos a ver, se lo voy a contar porque después en un módulo más adelante lo vamos a ver en detalle, pero me interesa que lo conozcan. También está en la bibliografía por si a alguien le interesa profundizar. Pero es básicamente la primera experiencia en Chile en materia de asociación público-privada para la provisión de hospitales. La primera experiencia fue un contrato compuesto de dos hospitales, que son los hospitales de Maipú y La Florida, en Santiago, que es la capital de Chile. Y en este caso se licitó bajo el modelo DBOT. ¿Cómo se hizo entonces? Primero, la sociedad concesionaria adjudicataria del proyecto fue la responsable de su diseño, obviamente bajo ciertas directrices o proporcionadas por el Estado. La experiencia fue tan buena que incluso el diseño del hospital de Maipú ganó un premio internacional en materia de diseño de hospitales, por lo tanto, el diseño quedó bastante bueno. Y además fue una buena experiencia porque muchas veces pasa que, y no solo en Chile, que la salud privada, en Chile le estoy contando, y en otros países también es aplicable, que es muy cara, acceder a la salud privada, tiene una infraestructura de muchísimo mejor calidad y diseño y mantenimiento de la infraestructura que la infraestructura de los hospitales públicos. En este caso es un ejemplo de un hospital público que tiene un estándar bastante parecido a una clínica privada. O sea, por eso nos sentimos orgullosos de que se haya licitado mediante este modelo. Y además, como les decía en la clase anterior, también ocurre que el mantenimiento de la infraestructura, si vamos al modelo tradicional, el modelo con recursos fiscales, el mantenimiento de la infraestructura no está asegurado por todos los años que de vida útil del proyecto, porque muchas veces los proyectos se aprueban, perdón, los presupuestos de la nación se aprueban anualmente en el Congreso. Por lo tanto, podría ocurrir eventualmente, y ocurre en la práctica, que un proyecto que fue construido con recursos fiscales luego no tenga adecuados recursos para el mantenimiento de la infraestructura y por lo tanto sufren un deterioro importante. Bajo este modelo, en cambio, el mantenimiento de la infraestructura está asegurado por todos los años que dure la concesión, en este caso 15 años. Bueno, vuelvo al ejemplo entonces. Este es un proyecto que se licitó mediante el modelo de BAT. El concesionario asumió el diseño, el concesionario asumió el financiamiento del proyecto, su construcción y su operación. A cambio de eso, recibe por parte del Estado, debido a que naturalmente no hay un cobro de tarifas a los usuarios, el concesionario recibe durante todo el periodo de concesión un ingreso que tiene la forma de subsidio, que en otros países se llama subvención, que es un pago directo del Estado para la construcción, que en este caso dura 8 años, y para la operación durante todo el periodo de concesión. El concesionario en este caso está obligado, además de diseñar, construir, financiar, está obligado a prestar todos los servicios asociados al hospital, asociados a lo que se denomina como Facility Management, es decir, todos los servicios dejando fuera los servicios médicos, dejando fuera lo que los españoles llaman bata blanca, es decir, servicio de aseo, servicio de alimentación, servicio de mantenimiento de la infraestructura, servicio de ropería, seguridad y vigilancia, etc.
Todo lo que es bata blanca, que en España llaman bata blanca, son de cargo, son de responsabilidad del Estado, bajo este modelo. Hay otros modelos de hospitales, de concesión de hospitales que son más evolucionados, por ejemplo en Canadá, en España, en Reino Unido, donde también el concesionario tiene la obligación de prestar los servicios médicos, pero no es el caso en Chile. Entonces, el concesionario recibe una remuneración por la prestación de estos servicios que se prestan tanto a los funcionarios del hospital como también a los pacientes. Y asociado a esto, tiene ciertos niveles de servicio que debe cumplir. Es decir, eh, hay una fórmula de cálculo que se basa en en la medida que haya más incumplimientos en la prestación de los servicios, tiene menor nivel de servicio y por lo tanto, bajo cierto nivel de servicio, recibe una multa e incluso podría ser causal de un término anticipado de la concesión. Y sobre cierto nivel de servicio recibe un premio, es decir, tiene un incentivo para prestar un buen nivel de servicio. Isabel pregunta, ¿el DBOT es un contrato a largo plazo? Sí, efectivamente, el DBOT es un contrato a largo plazo. Eh, la clasificación que estamos viendo hoy día se basa básicamente en la duración y en el grado de riesgo que asume el privado, que está en un cuadro que les voy a mostrar después, y también están los apuntes, pero efectivamente es a largo plazo. Isabel pregunta si es mayor a 5 años. No hay norma al respecto, sin embargo en la práctica sí es mayor a 5 años, pero no es que no pueda existir un DPOT a 5 años, depende sobre todo de la naturaleza y del tamaño del proyecto. Cuando el proyecto es muy pequeño, en general se concesiona a menos años y cuando es muy grande se concesiona a más años, de manera que el concesionario tenga suficiente tiempo para recuperar la inversión. Eh, los hospitales de Maipú y La Florida fueron los primeros hospitales, la primera experiencia de Chile en materia de concesiones de hospitales. Y hay cuatro, en general, hay cuatro contratos de concesiones de hospitales en Chile. Después de este vino un hospital en norte de Chile, en la ciudad de Antofagasta. Y después de eso vinieron dos hospitales en el en Santiago, uno en una comuna que se llama Cerro Navia y otro en una comuna que se llama Providencia. En el caso de Maipú y La Florida ya terminó su construcción y está en etapa de explotación, o sea, ya se están prestando los servicios, está funcionando el hospital. En el caso de Antofagasta se inauguró hace 2 meses y en el caso de Félix Bulnes, que es el del Hospital de Cerro Navia, que se inaugura en este año y el último que le nombré que se inaugura en 4 años más. Después de esto, el gobierno tomó la decisión de no continuar adelante con la concesión de hospitales, sino que hacerlo con recursos propios. Las razones no vienen al caso, pero básicamente ellos evaluaron que la construcción de los hospitales le estaba resultando más caro a través de este modelo que a través de los recursos propios. Sin embargo, después se hizo un estudio con mayor detenimiento y se determinó que no es así. Sin embargo, hay un tema también en Chile y en otros países ideológico al respecto, porque muchas veces los gremios de la salud no están de acuerdo con que el concesionario preste servicio al interior del hospital, pero ya es un tema ideológico que no viene al caso de esta clase. ¿Consultas? Ok, dice Isabel que no hay consultas. Miguel dice que no hay consultas. Perfecto. Luego, aquí les presento un cuadro que está también en los apuntes y en la bibliografía. Son dos cuadros en realidad. Y el segundo cuadro está en dos partes, pero el primero está en una parte. Básicamente lo que les decía es que esta clasificación de diversos modelos de PPP se clasifica, aquí están en esta columna que está acá, estoy metiendo la flecha, están los distintos tipos de contratos, y aquí se señala, para que no lo vamos a leer en esta clase, sino que están los apuntes, pero para que lo puedan ver,
en una columna se señalan las obligaciones y deberes del operador privado, cuáles son las responsabilidades del operador privado, sus ingresos y utilidades del operador privado, los riesgos asumidos por cada parte, que es muy importante, la propiedad de los activos de la operación y la propiedad de los activos de infraestructura. Entonces, esta clasificación que yo le he estado dando en base a esos criterios, y luego señala cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos. Está separado en dos partes. Y finalmente aquí, en relación a lo que les señalaba anteriormente, aquí hay otro autor que hace una clasificación en base a dos parámetros. En base a la duración del contrato, de 3 a 30 años, en realidad puede ser más de 30 años, y en el grado de inversión privada y transferencia de riesgo hacia el privado. Entonces, en el contrato de servicio que vimos al principio, es un contrato corto, donde hay poca transferencia de riesgo hacia el privado. Luego vienen los contratos de administración, donde hay una duración un poco mayor y hay un grado de involucramiento privado mayor. Vamos subiendo arrendamiento, después vienen los contratos BOT, y en las concesiones donde la duración es mayor y el grado de transferencia de riesgo hacia el privado es mayor. La transferencia de riesgos, que les mencioné también en la primera clase, es un elemento muy relevante para el éxito del proyecto. Debe estudiarse muy bien al momento de estructurar el proyecto, quién está en mejores condiciones de asumir el riesgo, como les decía en la clase número 1, y luego asignar ese riesgo y asignar, como les decía, quién está en mejores condiciones de asumirlo. No es factible transferirle al privado un riesgo que no está en condiciones de asumir, porque probablemente bajo ese escenario lo que ocurriría es que no habrían ofertas. Tampoco es algo eficiente para el Estado que no transfiera un riesgo, que retenga un riesgo que podría haber transferido. Voy a hacer unas encuestas que me pidieron que hiciera en base a lo que hemos estado conversando. La idea es que contesten en base a lo que hemos estado conversando y así permite también ver que se han entendido los conceptos. Dice, la siguiente no es una modalidad de participación privada en la gestión de infraestructura de propiedad pública. ¿Cuál? No es una modalidad de PPP. A, asociación público-privada. B, privatización. Les pido que voten, por favor. Tenemos 3 votos. Tenemos 4 votos. ¿Alguien más quiere votar? Entonces, frente a la pregunta, ¿cuál no es una modalidad de PPP? El 75% respondió que la privatización, el 25% dice, perdón, ahora tenemos otro voto. ¿Cuál no es una modalidad? El 80% dice privatización, el 20% dice APP, Asociación Público-Privada, y la respuesta correcta era, alcanzó a votar una persona más, 83% privatización, 16% asociación público-privada. Efectivamente, la respuesta correcta era privatización, porque en la privatización no hay una modalidad de participación privada, sino que en gestión de infraestructura de propiedad pública, sino que en el caso de la privatización, la propiedad no es pública, sino que es privada. Y eso es un concepto muy importante que quise también transmitir en la primera clase, puesto que a veces se confunden los conceptos, pero las APP no son una privatización, porque en la APP la propiedad es pública, en la privatización la propiedad de los activos privada. Entonces, por lo tanto, no es una modalidad de participación privada en gestión de infraestructura de propiedad pública, y sí lo es la asociación público-privada. Voy a hacer otra encuesta para ver cómo están los conceptos. Dice, la afirmación: bajo esta modalidad de contratación, el privado financia, construye y opera la infraestructura durante un tiempo determinado. Esa definición
corresponde a Joint Venture o BOT. Perfecto, tenemos entonces 6 votos para BOT, 0 votos para Joint Venture y la respuesta correcta era BOT, así que creo que no requiere explicación porque el 100% respondió correctamente y también me alegra que los conceptos estén claros. Finalmente, la última encuesta. El siguiente sí es un caso de asociación público-privada. A, BOT, B, leasing y arrendamiento. Recuérdense que partimos viendo el caso de todas las modalidades de ejecución de infraestructura, luego nos detuvimos en los casos en que hay una participación público-privada. Y luego dentro de la participación público-privada vimos distintas modalidades. Entonces, tenemos un 62% para BOT, un 37% para leasing y arrendamiento, y la respuesta correcta es BOT, que es la que votó la mayoría, producto que, evidentemente, que en este caso hay una asociación público-privada, pero en el caso de leasing y arrendamiento es una infraestructura que se entrega para la operación de un privado, pero no hay una asociación público-privada propiamente tal, sino que simplemente hay un contrato, se hace bajo un contrato de arrendamiento. Perfecto. Entonces, bueno, lo que les quería contar para terminar entonces es que pueden ver este cuadro donde en un extremo tenemos las concesiones, en el otro ejemplo, en el otro extremo tenemos los contratos de servicios, donde los dos criterios para comparar son la duración del contrato y el grado de inversión privada y transferencia de riesgo. Todo lo que les conté hoy día está en los apuntes, hay cuadros comparativos entre los modelos y también si a alguno le interesa profundizar en algún tema está también la bibliografía, así que antes de despedirme quiero dar un espacio para preguntas. Consultas. Veamos. Dice Miguel dice, quería hacer una consulta por las participaciones en los foros, ¿hay una fecha límite? Yo esa pregunta prefiero que la responda las personas de ADIC. Yo sé que ustedes tienen un contacto, lo pueden hacer a través de la plataforma. Eh, Prefiero que se la hagan a ellos, porque no es una decisión que tome yo, sino que a mí me informan esa decisión. De todas maneras, yo lo que tengo que calificar es la participación en los foros y en general espero a que termine todas las 4 clases antes de calificar la participación en cada una de ellas. Es decir, puede ser que terminen las 4 clases y participen en el foro 1, el foro 2, foro 3, foro 4, foro general. No tengo problema con eso, pero alguna fecha límite prefiero que le pregunten a los encargados en el foro. Eh, ¿Más preguntas? Ernesto dice, ¿alguna recomendación para el caso práctico? A ver, yo mandé 4 casos prácticos, de los cuales EADIC entiendo que selecciona 2.
Pero básicamente en este caso lo que le estaba pidiendo es que tomen el caso, si eligieran esta clase, este módulo, eh, básicamente consistía en elegir algún país, que puede ser el país de origen o otro país, donde se haya implementado el modelo y expliquen cuál es el modelo de PPB más utilizado. Como ejemplos, bueno, tienen obviamente Chile, les comentaba también que tienen dentro de los países latinoamericanos que más han desarrollado esta herramienta, está Chile, Perú y Colombia, y otros países que están incipientes en ello, como Honduras, Uruguay, El Salvador, etc. María Esther dice, a mí me quedó todo claro, la clase fue entretenida. Muchas gracias, María Esther. Muchas gracias, dice Isabel. Buena clase, gracias Isabel a ti. Ernesto hace un comentario, pero se cortó, parece. Dice, el caso práctico consiste en hacer un poco de... y se cortó. Ernesto dice, el caso práctico consiste en hacer un poco de investigación. Así es. Básicamente que investiguen cuál es el modelo más utilizado. Como les decía, puede ser en su país de origen o en otro país que escoja. Miguel dice gracias. Ernesto dice gracias. Entonces, me voy a ir despidiendo. Les quiero agradecer nuevamente su participación. Me parece muy interesante que podamos compartir ideas, por lo tanto le agradezco también que su participación haya sido activa mediante preguntas, consultas. Los invito también a participar activamente en el foro, si que quieren participar, hacer consultas o también la participación de algún tema que ustedes quieran proponer. Y me despido hasta el próximo, en este me preguntas hasta el próximo viernes. Sí, yo voy a pedir la sala para el próximo viernes, pero vamos a ver cómo está el tema también de las asignaciones, porque a veces la sala está ocupada, pero me gustaría que fuera el próximo viernes. Así que me despido. Muchas gracias nuevamente.